Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en nuestra enseñanza teológica bíblica acerca de la doctrina de los pactos. Y hemos terminado la semana pasada el pacto abrahámico, ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y luego en ese orden sigue el pacto mosaico o el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Pero antes de entrar a ese pacto mosaico, debemos entender qué pasó después de que Dios hace esa promesa, ese pacto con Abraham y luego que hace el pacto con Moisés. Así que ese es el puente, lo que vamos a ver en esta mañana, es el puente entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. Y algo muy importante es que la palabra de Dios nos dice en Génesis 15, versículo 13 al 16. Vamos a ir a Génesis 15, versículo 13 al 16. Y la palabra de Dios nos dice allí. Capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, siempre que estudiamos los pactos bíblicos debemos evitarlo siempre ver como historias aisladas. Por eso en cada secuencia de pacto les estoy llevando a que miremos el puente, porque esto está conectado, es una sola historia, hermanos. Las Sagradas Escrituras no son muchas historias apartadas, aisladas. Ahora, Dios está redimiendo a un pueblo para su gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la historia de la redención, que Dios está redimiendo un pueblo para su gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí hemos visto el pacto abrahámico. ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? Le daría una descendencia, le daría una tierra, sería bendición, y por medio de esa descendencia serían benditas todas las naciones. Pero después de Abraham, hermanos, ocurre algo aparentemente extraño, y la familia de Abraham termina en Egipto. Y allí, con el paso de los años, Israel termina esclavizado. Y lo vemos muy bien en el versículo 13. Dice: tu descendencia, le dice, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Así que surge entonces una pregunta: ¿qué pasó con la promesa de Dios? Pues absolutamente no ha pasado nada con la promesa. Dios sigue siendo fiel, Dios es el mismo. De hecho, Dios ya había anunciado, y lo vemos aquí, a Abraham exactamente lo que sucedería. Dios le está diciendo a Abraham qué sucedería con su descendencia. Dios le hace ese pacto con Abraham, le da esa promesa gloriosa. Y, hermanos, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Tierra ajena, esclavos y oprimidos por 400 años. Eso es lo que Dios le declara a Abraham, porque Abraham recibe la promesa. Quizá pensamos, bueno, Abraham recibió la promesa en ese pacto de Dios, y bueno, de aquí en adelante Abraham va a multiplicarse, no va a haber ninguna circunstancia, ninguna dificultad, se va a cumplir ese propósito de Dios. Pero apenas Dios le promete a Abraham la bendición, usted lee en el capítulo 13, que ya lo desarrollamos, Él le dice qué va a suceder con su descendencia. Así que cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que desciende a Egipto, Egipto no es un accidente dentro de la historia de Israel, dentro del plan redentor de Dios, sino que es parte de la soberanía de Dios. Así que hoy vamos a estudiar este puente. Vamos a ir de Abraham, Egipto, de Egipto, Israel, Moisés y Sinaí. La idea central de nuestra enseñanza
hermanos, en esta mañana tendrían promesa, la promesa de descendencia a tierra, pero la realidad ahora vemos esclavitud. Así que el periodo entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico demuestra que Dios permaneció fiel a su pacto. Dios ha dado aquí, les ha dicho, va a haber una esclavitud, va a tener un momento bien difícil, pero aún aunque Israel estuvo en Egipto esclavo, se multiplicó la descendencia de Abraham. Dios preservó a Israel en Egipto, escuchó también su clamor, lo redimió de la esclavitud y levantó a Moisés para conducirlo al cumplimiento de las promesas. Así que el propósito con esta enseñanza es que podamos comprender que el pacto mosaico, hermanos, no aparece como una historia independiente allí, sino como una nueva etapa dentro de la historia de la redención, hermanos, la cual Dios había iniciado con Abraham y finalmente que esto nos conduce a Cristo. Y en el primer enunciado, hermanos, vemos que Dios ya había anunciado el periodo entre Abraham y Moisés, que es el que acabamos de leer. Esto le dijo, ¿cuál era ese periodo? ¿Qué iba a suceder en ese tiempo? Pues esclavitud, iban hasta vivir como en tierra, iban a descender a Egipto, iban a morar allí como en tierra ajena. En tierra ajena serían esclavos y serían oprimidos 400 años. Bien, hermanos, así que vemos aquí, hermanos, que toda la nación a la cual también Dios le da promesa, que la nación a la cual ellos iban a ir, Dios también la iba a juzgar. En el versículo 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con riquezas. Así que Dios estaba prometiendo que ahí iba a haber una liberación también, que de allí iban a salir, que no iban a ser siempre esclavos allí. Dios entonces no solamente conocía la aflicción, Dios también conocía el final de la aflicción. Y dice entonces que era en la cuarta generación, el verso 16, y en la cuarta generación volverán acá. Esa era la promesa. Recuerden que Dios es un Dios fiel, de pactos, de promesas, cumple. Dios le dijo a Israel que el pueblo iban a estar en Babilonia, iban a estar allí en esa cautividad 70 años. Y a los 70 años Dios los volvió a su tierra. Así que vemos entonces la fidelidad del Señor. En esa cuarta generación volverían. Así que lo que tenemos, lo primero es promesa. Dios da la promesa a Abraham, hay una espera, hay una aflicción, hay una liberación y hay un cumplimiento. Y eso es muy importante porque nosotros vemos ese cuadro repetitivo. Nosotros muchas veces pensamos que si Dios prometió algo, Dios debe cumplirlo inmediatamente. Hermanos, esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sí, efectivamente, dio una promesa y va a cumplir, pero también le está diciendo a Abraham que esa tierra pasarían 400 años. Aunque él la pisó allí, dice que descenderían a Egipto, estarían allí en esclavitud y luego volverían acá, volverían allí después de la aflicción, después de ser afligidos, después de multiplicarse, volverían a esa tierra. Y esto nos ayuda entonces para no desfallecer cuando nosotros oramos y clamamos por muchas circunstancias, cuando vemos que no se cumple, que no hay respuesta, pero que hay una promesa de Dios. Debemos aprender a confiar y a esperar siempre. Así que Dios está alentando a Abraham. Dios alienta y anima a Abraham. Abraham cree que su generación estará entonces en esa tierra. Así que, hermanos, primero Dios, hermanos, establece una promesa y permite que pasen años, décadas, incluso generaciones, 4 generaciones. Así que la demora de Dios no implica una negación, no está diciendo que Dios está negando. Así que, hermanos, tal vez nosotros estemos viviendo alguna etapa de espera. Hemos orado, hemos pedido, hemos esperado y quizá porque Dios no hace nada. Así que Génesis 15 nos enseña, Dios puede estar cumpliendo su propósito durante el tiempo en que nosotros pensamos que Dios está guardando silencio, que Dios no está haciendo nada. Así que Abraham no vería ese cumplimiento. Abraham no lo vería, pero Dios sí. Y la fe entonces consiste en entender, no consiste en entender todo lo que Dios va a hacer. Yo ya les expliqué lo que Dios está haciendo. Nuestra fe consiste en confiar en lo que Dios sabe
que va a hacer y en lo que Dios está haciendo, hermanos. Así que voy a mi segundo encabezado, y es que Dios lleva a la familia de Abraham a Egipto. En Génesis 46, no lo vamos a leer, capítulo 46 y 50, hermanos, vemos allí cómo llega Israel a Egipto. Jacob y su familia allí descienden a Egipto. Nosotros recordamos la historia que José fue vendido por sus hermanos y parece una tragedia, pero Dios utiliza aquello para preservar la vida. Recuerden que José fue vendido, fue a la cárcel, salió de allí, salió para reinar, tuvo ese sueño el rey y él lo interpreta y este rey lo coloca como gobernante. Después de él comienza a cultivar las vacas flacas, las vacas gordas. Entonces vacas gordas era todo aquella abundancia y la flaca sería la escasez. Y aquel tiempo, en aquella hambruna que hubo, entonces, hermanos, vemos cómo Jacob desciende a Egipto y nosotros conocemos la historia, cómo nos narra cómo los hermanos de José fueron y se encontraron con él, se descubrió a ellos y descendió Jacob a Egipto. Génesis 46:3 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Hermanos, si es impresionante, ¿dónde fue que Israel se convirtió en una gran nación? En Egipto. ¿Por qué? Porque cuando Israel va a Egipto es solamente un pueblo pequeñito, es una familia. Estaban las 12 patriarcas con sus hijos, sus familias. O sea que es una familia la que desciende a Egipto, pero allí, hermanos, se convierte en una nación. Dios le está diciendo, el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Esa es la promesa. Dios había prometido hacer una gran nación. Y, hermanos, ahora está diciendo, los voy a llevar a Egipto para hacerlo. Desde una perspectiva, hermanos, humana, diríamos, bueno, Egipto parece como un desvío de Dios, como que Dios está desviando su plan. Pero desde la perspectiva divina de Dios, esto era parte del camino que debía recorrer este pueblo. Y esto me lleva a una tercera opción. La providencia de Dios estaba operando en medio de la historia. Génesis 50:20. Génesis 50:20. ¿Qué le respondió José a sus hermanos? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando ellos fueron a su hermano y le dijeron, miren, nuestro padre dijo, ¿sí? Pero el padre no había dicho, ellos fueron para que el hermano, creían que su hermano los iba a condenar, pero de ninguna manera le dijo, lo que hicieron ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó ¿para qué? Para bien, para ver lo que vemos hoy. ¿Qué hizo Dios? Que los preservó la vida. Descienden a Egipto, tienen comida, no mueren de hambre, así que hay preservación de la vida. Así que esta es algo muy importante que nosotros debemos entender, la providencia de Dios en medio, hermanos, de la historia. Dios tiene el control de todas las cosas. La Escritura dice, y todos los que aman a Dios, todas las cosas operan ¿para qué? Para bien. Así que aquí encontramos la doctrina de la providencia de Dios, la providencia divina. Los hermanos tenían una intención, Dios tenía ¿qué? Otra. Ellos querían destruir a José, pero Dios quería preservar la familia de Jacob. Ellos pensaban que estaban arruinando la historia, pero Dios estaba avanzando en su propósito, hermanos. Y, hermanos, hay momentos en nuestra vida en los cuales solamente vemos, como José, quizá la cisterna, la injusticia. José lo metieron a la cisterna, de allá lo sacaron, lo vendieron, le hicieron injusticia, fue a la cárcel,
vemos la pérdida, la espera, la enfermedad. Pueden ser muchas circunstancias, hermanos, pero tenemos que aprender en medio de ellos a entender la providencia de Dios. Que Dios está obrando en medio de todas las circunstancias. Ustedes han leído el libro de Ruth, ¿verdad? ¿Ustedes encuentran la palabra Dios allí? No. La palabra de Dios no está allí. Pero ¿por qué aparece este libro en las Sagradas Escrituras cuando no dice Dios? Allí no aparece la palabra de Dios, pero vemos a Dios en todo el libro. Vemos a Dios obrando providencialmente en todo el libro. Cuando parece que Dios no está allí, Dios tiene el control ¿de qué? De todas las cosas. Entonces ese libro nos muestra que aunque no aparece la palabra de Dios, vemos a Dios en todo el libro, operando en que aunque el enemigo se levanta, la guerra entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, hermanos, de Génesis 3:15, aunque se levanta, Dios está operando providencialmente, guardando y protegiendo a su pueblo. Y cómo Dios permite que esa judía vaya a ser la mujer del rey, hermanos, e intervenga y traiga luego salvación y liberación al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando. Dios estaba, ¿qué? Obrando, hermanos. Y esa es la providencia de Dios. Providencialmente Él está actuando. Dios está trabajando, hermanos. Dios nunca pierde el control de la historia, incluso cuando nosotros no entendamos lo que está haciendo el Señor, hermanos. Entonces hubo cisterna, esclavitud, injusticia, y la providencia de Dios que nos muestra preservación, multiplicación y Dios cumpliendo su propósito, ¿qué? Divino. Esa es la realidad, hermanos. Ellos pensaron mal, pero Dios lo convirtió para bien. ¿Por qué? Porque Dios dio una promesa de salvación. Dios va a cumplir su pacto, Dios va a cumplir su promesa. Pero también lo que vemos es el cumplimiento de Génesis 3:15, la guerra. La guerra para destruir, la guerra para acabar, hermanos. Pero Dios está siempre cumpliendo su promesa. Ahora, Israel, hermanos, en Éxodo capítulo 1, versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Miren qué palabras, hermanos. Israel desciende de Egipto, o sea, Israel se convierte en una nación. La familia de Jacob, la familia que había recibido, tenía la promesa, pacto, la familia del pacto allí, ella no se desarrolla en la tierra que Dios le prometió. Ellos se multiplican y se convierten en una nación poderosa, es en la tierra extranjera. Es allí, hermanos. Y nos está diciendo entonces la palabra que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. Ahora, ¿por qué es importante que la Escritura nos diga esto? Porque Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Dios a Abraham me ha prometido una descendencia. Y ahora Israel, ¿qué? Se multiplica. Él le dijo: sal de tu tienda y mira las estrellas si las puedes contar, porque así haré tu descendencia. Así que se está cumpliendo la palabra, hermanos, aunque no están en la tierra prometida. ¿Qué está sucediendo? Dios está cumpliendo, ¿qué? Su pacto. Dios está cumpliendo su promesa. Lo mismo hecho, hermanos, aunque nosotros, hermanos, no estemos viendo lo que Dios prometió en nosotros, en nuestra familia o en quien sea, eso no quiere decir que Dios no está obrando. Dios está obrando. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José, hermanos, allí. Se levantó. Así que Faraón observa el crecimiento de Israel y decidió oprimirlo. Él ve que la nación de Israel imagínate, fue una familia que ingresó y ahora es una nación de la cual se está llenando toda la tierra. Así que Faraón siente temor y miedo al ver que esta nación se está multiplicando. Y él decide entonces perseguirlos, matarlos. Así que en Egipto
hermanos, en la esclavitud Israel pasa de ser una familia a ser una nación, un pueblo, hermanos. Pero ese pueblo ahora va a ser esclavizado, porque el versículo, y aquí el pueblo, el 9, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que, imagínate, esa invasión, hermanos. ¿Sabes que el arma, esto le ha funcionado al enemigo? Claro, Dios aquí está cumpliendo su propósito. Pero ustedes ha dado cuenta por las noticias que está sucediendo sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que el Islam está permeando todas las naciones. Se están multiplicando, se están levantando, están ocupando altos cargos, cambiando las leyes. Claro, Faraón tiene miedo porque ya son mayores que ellos. Si Israel puede levantarse y destruir Egipto. Y la serpiente, hermanos, recuerden, la simiente de la serpiente, su propósito es destruir a la simiente de la mujer. Ahora, dice el 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos el comisario de tributos que le molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y vemos que aquí pidieron que las mujeres judías, si era un varón, tenían que matarlo las parteras. ¿Verdad? Así que Faraón intenta, hermanos, la serpiente intenta destruir el propósito de Dios, la promesa de Dios, para que no se cumpla. ¿Qué sucede si Faraón destruye el pueblo hebreo? ¿Qué sucede? Que la promesa de Dios no se va a cumplir. La promesa de Dios no se va a cumplir. Porque es que es en ese pueblo en el que Dios dio ¿qué? La promesa. Es en ese pueblo que hoy es odiado, lo maldice, lo menosprecia. Es en ese pueblo. Que Dios tenga misericordia de todos los que lo odian a muerte. Es de allí, hermanos. Es de ese padre Abraham que venía esa descendencia en el cual nuestro Señor Jesucristo vendría. Así que en Éxodo capítulo 1 y versículo 2 aparece el nacimiento de Moisés. Y entonces se da la orden entonces de matar a todo niño. Dice la palabra de Dios, versículo 18, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis del sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellos. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Pueden darse cuenta que el enemigo quiere destruir la simiente? Que el enemigo quiere destruir este pueblo de la promesa y quiere impedir que venga el Mesías. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó ¿qué? Sus familias, gloria al Señor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y es allí como aparece Moisés entonces en la escena. La madre de Moisés lo coloca en una canasta y la hija de Faraón lo encuentra. Y termina siendo criado, prolijado por la hija de Faraón. Así que Faraón decide, voy a destruir los hijos de Israel. Y Dios le responde, yo voy a levantar un libertador, pero ese libertador va a crecer dentro de tu casa, dentro de tu palacio. Y es lo maravilloso de Dios,
Ustedes pueden notar este Dios tan extraordinario, tan glorioso. ¿Cómo es que su pueblo se va a multiplicar, hermanos, en tierra de esclavitud, donde son esclavos? Pero es algo que ya había dicho Dios a Abraham. Abraham sabía que el pueblo de él, que su descendencia iba a estar en esclavitud por 400 años en Egipto, iban a ser afligidos, pero también Dios le dijo, de allí saldrá, de allí saldrá. Y Dios está cumpliendo sus propósitos. Dios le está cumpliendo a su pueblo en casa, en tierra extranjera, en tierra que no es de ellos. Así que el libertador que Dios escoge para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, creció y se educó y se formó en la misma casa de Faraón. Así que ahí nuevamente encontramos Génesis 3:15. La serpiente se opone a la descendencia prometida, pero Dios preserva su propósito. La promesa no puede morir de ninguna manera. Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 25. Ahora, ellos están en esclavitud. El pueblo está en esclavitud. Éxodo capítulo 2, versos 23 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, han pasado casi los 400 años. Dios le dijo a Abraham, van a estar 400 años. Por eso, hermanos, cuando vemos la soberanía y el cumplimiento de la palabra, podemos decir, cuando alguien muere, nosotros aducimos como seres humanos a las causas. Si esta persona hubiera cogido por aquí y no se hubiera ido por allá, pues no había muerto. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Dios ha estipulado todos los tiempos. Esa es la soberanía de Dios. Dios determinó un día para nacer, un día para morir. Lo que estamos viviendo aquí es que Dios determinó un tiempo para que su pueblo estuviera en esclavitud. Dios determinó 400 años, como le recordé también cuando fueron llevados a Babilonia. Fueron 70 años que estuvieron en Babilonia. Y a los 70 años los regresó a su tierra. Dios es un Dios de pacto, de promesas, fiel y verdadero. Así que Dios se acordó aquí. ¿De qué se acordó Dios? ¿De qué se acordó Dios en el versículo 24? De su pacto. Dios se acordó de su pacto. Dios le dijo en ese pacto a Abraham, tenga por cierto, esta tierra será tuya, pero mientras 400 años van a pasar, tu familia va a descender a Egipto, yo los voy a hacer una nación, pero de allí a los 400 años los traeré a esta tierra, los liberaré. Así que el pueblo de Israel, han pasado los 400 años, están allí en medio de esa esclavitud porque Faraón se ha levantado. Ya vimos la introducción esta de cómo Faraón se levanta, manda a matar a los niños, pero no prospera esto. Y Dios entonces levanta allí a Moisés, a este libertador. Así que hermanos, y este es el corazón de la enseñanza. Los hijos de Israel clamaban a causa de sus exactores, pero Dios dice que oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué declaración? Quizá uno puede decir, los hijos de Israel pudieron decir, Dios se olvidó de nosotros, Dios nos abandonó, Dios nos dejó. Pero Dios no ha olvidado su pacto. Él está cumpliendo su promesa, hermanos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que Dios se acordó, no significa que Dios se olvidó de las cosas. Dios nos habla en términos que nosotros como humanos podamos entender, hermanos. Significa
que Dios comenzó entonces, nuevamente, hermanos, Dios comienza a cumplir ¿qué? Su promesa. Sus años se están cumpliendo, se está cumpliendo, entonces Dios actúa para sacar a su pueblo cumpliendo su pacto. Durante todos esos 400 años, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Solamente que Dios estaba esperando el cumplimiento de lo que Él había determinado. Ahora, si quiere, miremos algo muy importante. Dice en el versículo 24. Ellos clamaron y Dios ¿qué? Verso 24, oyó. Oyó y luego tenemos otro verbo y Dios ¿qué? Se acordó. Hermanos, Dios oyó, Dios se acordó. Pero dice la palabra del Señor. Tenemos en el versículo, vamos ahora, capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Y dice en el versículo 6. Gloria a Dios. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Moisés, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto. Vemos aquí otro verbo. Dios ha visto la aflicción de su pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Aquí tenemos el verbo que ha visto, pero también que ha oído. Y luego dice, pues he conocido sus angustias. Dios ha conocido también. El verso 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Así que encontramos entonces, hermanos, algo muy importante aquí. Dios aparece y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios se acordó, Dios oyó, Dios se acordó, Dios mira, Dios conoce. Así que Dios mira, he visto, Dios conoce, Dios escucha, Dios conoce y Dios ha descendido ¿para qué? Para librar. Todo el tiempo Dios se ha acordado de su pueblo. Todo el tiempo, hermanos, desde que Dios le da promesa a Abraham, Él se ha acordado. Y Dios está entonces cumpliendo el propósito, cumpliendo lo que le había dicho. Dios cumple, hermanos, esa promesa que le Abraham. Van a ser esclavos. Van a sufrir. El Señor también nos dice a nosotros que vamos a tener muchas aflicciones, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Así que Dios está al control de todas las cosas. Y Dios está levantando entonces aquí a Moisés. Y Moisés se levanta como una sombra de Cristo. Moisés es un mediador allí, humano. Pero debemos entender algo. Moisés no es el verdadero redentor. El verdadero redentor es ¿quién? Dios. Moisés solamente es el instrumento. Dios lo llama, Dios lo envía, hermanos. Dios lo libera, Dios lo conduce. Así que en Éxodo, vamos a ir a Éxodo 6. Y aquí tenemos el puente que nos conecta directamente con Abraham y Moisés. 6, 2 y 8. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en el cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir a los egipcios y me he acordado de mi pacto.
Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y tomaré por mi pueblo, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Maravilloso lo que Dios le está diciendo. Así que este es el puente más maravilloso, la conexión que tenemos entre Abraham y Moisés. Dios le dice a Moisés, le está diciendo aquí, le está recordando que Él es el Dios omnipotente. Él no se manifestó a nuestros padres, Abraham y Isaac, como Jehová, pero sí se le está manifestando a Moisés. Y Él dice, yo, el verso 4, establecí mi pacto con ellos de darle esta tierra. Dice, yo he oído el gemido en el 5, y yo los voy a sacar de las tareas pesadas, de la servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El 7 dice, los tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y sabréis vosotros que Jehová es vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas, y los voy a meter en la tierra que juré alzando mi mano a Abraham, Isaac y Jacob por heredad le daría. Hermanos, es maravilloso. Es maravilloso lo que Dios está haciendo aquí. Dios nunca se olvidó de su pueblo, Dios nunca abandonó a su pueblo fue afligido, sí sufrió, quisieron matarlos, exterminarlos, acabarlos. Pero esto es lo maravilloso, hermanos. Moisés no está comenzando una nueva historia. Lo que vemos aquí podríamos decir, ahora comienza una nueva historia. ¿Por qué? Porque ya terminamos la historia de Abraham. Pero lo que hace el Señor aquí es decirle, yo le hice esta promesa a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. Yo me he acordado de ellos. Ahora los voy a librar. Ahora los voy a redimir. Y con mano poderosa para que me conozcan que yo soy quien. Yo soy Dios, que no hay otro fuera de Él. Y que los voy a introducir a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Yo la daría por heredad. Así que entonces conectamos a Abraham con Moisés. Lo que vemos es que Dios lo está llamando, hermanos. Dios continúa. ¿Qué le está diciendo? Esto fue lo que yo hice con Abraham, Isaac y Jacob. Y te he llamado entonces para yo cumplir mi propósito. Sacarlos, como le dije, de la esclavitud. Porque recuerden, Génesis 15, ¿sí se acuerdan? Volvamos a Génesis 15, retrocedemos un poquito. Génesis 15. Verso 14. Bueno, leamos el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400. Mas también en la nación en la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran ¿qué? Riqueza. 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que Dios estaba también proclamando esa salida, ese éxodo, esa liberación que Dios iba a tener con su pueblo. Lo que está haciendo entonces es Dios llamando a Moisés para cumplir lo que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Así que la Escritura no tiene historias aisladas. La Escritura es una sola historia. Por eso nacen las herejías, hermanos, porque las personas toman la Escritura aislada de todo el contexto de cristocéntrico y el propósito redentivo de Dios en la palabra. Entonces podemos ver esa conexión. Yo bien podía haberles enseñado los pactos simplemente. Vamos a ver los pactos. Pero algo que me motivó, el Espíritu me llevó a que mostrara la conexión. ¿Qué sucede entre pacto y pacto? ¿Para qué? Para que viésemos la conexión, que esto no está desconectado, sino que todo está unido, hermanos. Es un hilo de grana que atraviesa toda la Escritura. Así que cuando leemos en el Nuevo Testamento Jesucristo que dice
dice cuando le dijo a los que iban camino en Maús, dice que los llevó por el Pentateuco, en los Salmos y todos los libros y le dijo lo que estaba escrito de él. Así que Moisés está continuando la historia de Abraham. Él es llamado para seguir Dios el propósito redentivo, continuar con la historia y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el Dios de ¿quién? De Moisés. Y continúa allí. Entonces, aquí finalizando casi, ¿qué hace el pacto mosaico? Y aquí podemos entender algo muy importante, y es que llegamos al Sinaí. Abraham había recibido la promesa, Israel se convirtió en un pueblo, hermanos. Ahora necesitaba establecer cómo debe vivir un pueblo delante de Dios. Listo. Moisés saca al pueblo de Israel, lo libera de la esclavitud. En Moisés es el libertador, hermanos. Es el libertador que está apuntando a quién. Moisés era sombra de quién, o era tipo de quién, de Cristo. Libertador. Jesucristo nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado, nos ha libertado. Así que, hermanos, Abraham recibió la promesa, Israel se convierte en un pueblo. Ahora Dios necesita establecer cómo debe vivir ese pueblo delante de él. Por eso es que ahora viene el pacto mosaico, que Dios hace ese pacto y le da las leyes a Moisés y hace ese pacto, porque ya Israel es una nación poderosa y fuerte. Así que es una nación que está apartándola de la esclavitud y como sacándola del mundo y apartando de esa nación. Y esa nación necesita entonces, hasta aquí, ellos han estado en esclavitud, ellos son idólatras allí. En Egipto tienen los dioses y ellos adoran esos dioses también. Y Dios tuvo que atacar con las 10 plagas todos los dioses de los egipcios. ¿Para qué? Para que Israel se diera cuenta que ellos no eran dioses, sino el Dios verdadero que los había sacado con mano poderosa. Y lo adoraron en el desierto. Así que Dios ya ha conformado una nación. Esa nación ya está conformada. Así que es la nación del pacto. Esa nación necesita leyes. Esa nación necesita un pacto de leyes en las cuales ellos puedan relacionarse con Dios. Así que en Abraham Dios promete entonces un pueblo. Egipto, ¿qué pasa? Se multiplica, ese pueblo se vuelve una nación. En Éxodo, ¿qué pasa? Dios redime ese pueblo. Y en el Sinaí, ¿qué va a suceder? Dios va a constituir ese pueblo como una nación bajo su pacto. Por eso, hermanos, el pacto mosaico no cancela la promesa de Abraham. El pacto mosaico es donde Dios establece leyes, pero no está cancelando en ninguna manera el pacto con Abraham, sino que lo desarrolla dentro del plan de redención. Y todo este puente, finalmente, hermanos, apunta a una persona. A una persona. A nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a Cristo. Ahora bien, como les decía anteriormente, la palabra de Dios no lo vamos a tratar, pero en hebreo nos dice un mejor pacto, un mejor mediador. ¿Se han leído? ¿Se recuerdan? Bien. Jesucristo es un libertador mayor que el que Moisés. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Moisés libertó a su pueblo, aunque digo Moisés, sí, porque la escritura no narra, pero es Dios quien está usando a Moisés y haciendo. Moisés fue un mediador, hermanos, allí, entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Moisés condujo a Israel hacia la tierra. Cristo conduce a su pueblo hacia la herencia eterna. Moisés dio la ley. ¿Y quién vino a cumplir la ley perfectamente? Cristo. Moisés levantó una serpiente en el desierto, pero Cristo sería levantado en la cruz para dar vida a los que creen. Moisés la levantó, ¿por qué? Por la desobediencia y el pecado. Todo aquel que le mordía la serpiente, miraban esa serpiente y ¿qué? Se sanaba. Eran curados. Pero Jesucristo mismo dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él tenía que ser ¿qué? Levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que contemple a Cristo, todo aquel que mire a Cristo, hermanos, pueda ser salvo.
pueda ser perdonado. Así que, hermanos, este puente entre Abraham y Moisés no es simplemente la historia de Israel, es parte del camino que nos va a conducir finalmente a nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver, hermanos, Dios no estuvo ausente, Dios no olvidó su pacto, Dios no perdió el control, Dios no permitió que la promesa muriera. Abraham recibió la promesa, José fue llevado a Egipto, Jacob descendió a Egipto, Israel se multiplicó, Faraón oprimió a Israel, Dios preservó a Moisés, Israel clamó, Dios escuchó, Dios recordó su pacto, Dios levantó a Moisés, Dios liberó a Israel y Dios llevó a Israel al Sinaí. Por eso entonces podemos resumir toda la enseñanza en 4 palabras: promesa, preservación, redención y pactos. Todo lo que implica. En los pactos, Dios, ¿qué hizo? Promesa. ¿Qué hace Dios? Él preserva la línea de la simiente. ¿Qué hace Dios? Dios libera, Dios redime. ¿Por qué? Porque Dios cumple ¿qué? Su pacto. Dios cumple su pacto. Así que, hermanos, ni siquiera el tiempo puede anular, cancelar las promesas de Dios. Quizá nosotros vemos espera, pero Dios ve preparación. Nosotros vemos Egipto, pero Dios está viendo Éxodo, hermanos. ¿Ves? Nosotros vemos esclavitud y Dios ve ¿qué? Liberación. Nosotros vemos a Moisés, pero Dios nos ve una etapa más en el camino y es que Cristo, hermanos, finalmente, que nos da la perspectiva definitiva. Por eso, 2 Corintios 1:20, 2 Corintios 1:20 nos dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios es fiel y verdadero. Entre la promesa de Abraham y el pacto de Moisés pasaron siglos, hermanos, pero ni un solo día pasó sin que fuera la providencia de Dios manifestada en su pueblo. Y por eso la iglesia, hermano, debe entender, si Dios fue fiel a Abraham, ¿será fiel a quién? A todas sus promesas. Dios será fiel a todas sus promesas. Dios preservó a Israel, Dios preservará a su iglesia. Dios cumplió su palabra en Cristo, así que podemos confiar plenamente en todo lo que Cristo ha prometido. Por eso, vuelvo y reitero en algo, hermanos. Nosotros creemos fielmente en lo que Cristo dijo. Que Él dio su vida por sus ovejas y nadie las arrebataría de su mano. Porque esto fue hecho por medio de un pacto inquebrantable. Recuerden, todos los hombres violaron los pactos, todos. Pero el único que no violó el pacto ha sido ¿quién? Jesucristo. No es por nosotros nuestra salvación, es porque Él es fiel, porque Él cumple y porque Él hace en nosotros. Por eso, hermanos, cuando uno ve el pacto mosaico, dice el Señor: ¿quién diera que tuvieran un corazón de carne y me temieran y obedecieran? Entonces Dios da la ley en Israel allí en Egipto. Israel era el pueblo de la promesa y Dios no dio la ley para ser salvos. Tengan presente esto. Dios ya ha liberado ¿a qué? A su pueblo. Dios da la ley para que el pueblo pueda relacionarse como un Dios santo va a vivir en medio de un pueblo pecador. Entonces Dios estipula los sacerdotes, estipula los sacrificios, el templo donde el Señor se manifestaba y los sacrificios ¿para qué? Para que el pueblo pudiera ser redimido, perdonado y pudiera vivir en comunión con Dios. Así que Dios, por su palabra, creó una nación, regulado las leyes. Muchas de las leyes que regulan hoy el mundo, las guerras y muchas cosas, son las leyes bíblicas. Están en la palabra de Dios. Así que, hermanos, el pacto mosaico es un pacto bastante larguito, pero mi deseo es poderles explicar muy bien, que ustedes tengan muy claro esto. Luego, más adelante, ya les dije a los hermanos los jueves, voy a enseñar la diferencia entre la ley y el evangelio, que es muy importante, aunque en este pacto de Moisés vamos a ver algo. Pero también mi deseo que usted pueda entender claramente esto, que es fundamental, hermanos, para que nosotros crezcamos en la gracia
y dependamos es más de la gracia, más del Señor, de sus promesas, de su fidelidad, hermanos, y no por nuestra fuerza, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, perfecta y santa. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu enseñanza, por tu edificación. Gracias por mostrarnos tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, al cumplir todas tus promesas del pacto, Señor. Tú juraste por ti mismo, no por alguien mayor, sino por ti mismo, Señor, porque no había nadie mayor a ti, no hay. Y tú has cumplido tu palabra, tus promesas, Señor, tu propósito eterno. Así también como le cumpliste a Abraham, a Isaac y Jacob, también nos cumplirás a nosotros. No dependemos de nosotros, dependemos de este pacto, el pacto de gracia, el nuevo pacto en el cual tú diste tu vida por nosotros y nos prometiste la vida eterna y nunca dejarnos y nunca desampararnos y ayudarnos cada día, asistirnos para que podamos vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Aumentanos esa fe para creer en ti, creer en tus promesas y depender de tu obra, Señor. Y buscarte cada día, acercarnos a ti en fe, clamando por ayuda, por fuerza, por poder, cada día de lo alto, para ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos cuán fiel, cuán bueno eres tú, que aunque el hombre estuvo 400 años, tu pueblo en esclavitud, ni un solo día te olvidaste de ellos. Eres un Dios personal que cumple sus promesas. Dios vio la aflicción, Dios oyó el clamor de ellos, Señor. Dios conoció sus aflicciones, así como tú viniste y conociste, porque asumiste un cuerpo como el nuestro, Señor, y descendiste. Tú conoces cada aflicción, cada dolor, cada circunstancia en tu pueblo, pero tú descendiste para socorrernos, y descendiste en la persona de tu Hijo Jesucristo para socorrernos, Señor, de la esclavitud y de lo más bien a libertad como a tu pueblo. Gracias por hacernos libres, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.